¿Qué oro yo? Adelante, hermano Elías. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad que nos das, por el tiempo que tú nos das para poder reunirnos y para poder edificarnos a través de tu palabra. Estamos seguros que esta enseñanza traerá crecimiento, traerá sabiduría y luz para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de enseñanza y te pedimos, Señor, que tú tomes el control a través de nuestro hermano que dará la enseñanza a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, y todos y cada uno de nosotros podamos recibir esa enseñanza y poder ser edificados. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. ¿Hay alguien más ahí todavía queriendo entrar? Parece que no. Bueno, hermanos, entonces empezamos el día de hoy una nueva serie. Vamos a compartir pantalla por aquí para que eh, podamos ver de qué se trata esto y cómo va a funcionar. Em, Siempre confirmo, por favor, me comentan si pueden ver la presentación en pantalla. Sí, sí. Bueno, entonces el tema de hoy eh, es como se anunció, sean santos, porque yo soy santo. Eh, yo, el Señor, soy santo. Entonces, como les platicaba, la mecánica ahora va a ser temática. Hasta ahora hemos estudiado la Biblia eh, por libros, eh, por evangelios, y hemos venido versículo por versículo. Pero ahora la mecánica va a ser diferente, vamos a estudiar por temas. Y obviamente los temas los vamos a respaldar con los pasajes bíblicos. Y normalmente vamos a estar usando pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque ustedes saben que pues el Antiguo Testamento tuvo su realización final en el Nuevo Testamento. O sea, toda la Biblia, desde el Génesis, se estaba preparando eh, para la venida de Jesucristo y esa fue como que la realización del Antiguo Testamento. Entonces están conectados y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se conectan los pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y específicamente con el ministerio de Jesús. Entonces vamos a estar reflexionando en Levítico, capítulo 19, versos 1 al 2. Yo voy a estar poniendo los pasajes en pantalla, pero si alguien quiere ir leyendo en su Biblia, pues puede hacerlo porque no da tiempo de leer todos los pasajes. Entonces ustedes pueden leer el texto completo. Levítico 19, 1 al 2, Levítico 11, 44, Isaías 6, 3, Mateo 5, 8, y también, no puse aquí Pedro, pero también vamos a estar reflexionando sobre Primera Pedro, que realmente lo que Pedro hace es citar el Antiguo Testamento, citar Levítico. Entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, lo que les quería explicar con relación a los temas es que vamos a estar estudiando 8 temas, un tema cada semana diferente. Esa va a ser la primera etapa, digamos, de esta nueva serie. Al final de los 8 temas, eh, evaluamos, ustedes evalúan si está siendo eh, pues de bendición lo que estamos haciendo, si quieren seguir con la misma mecánica o si quieren cambiar de mecánica, si quieren que volvamos a estudiar libro por libro, o si seguimos con la mecánica, entonces asignamos otros 8 temas para otras 8 semanas. Entonces, básicamente, la primera etapa va a ser de 8 semanas. Paramos, hacemos una evaluación, una encuesta y pues con base en eso establecemos ya otros 8 temas. Los primeros 8 temas son entonces los que están aquí. El primero del día de hoy, seis santos porque yo soy santos. La segunda semana vamos a hablar de la justicia que agrada a Dios.
la tercera sobre corazones quebrantados y no sacrificios vacíos, la cuarta caminar humildemente con Dios, la quinta la santidad en medio del fuego, la sexta un corazón nuevo y un espíritu recto, la siete la voz de que clama en el desierto y la ocho la santidad que transforma al mundo. Ese es el plan que tenemos para las primeras 8 semanas. Así que atentos cada semana, no pierdan la secuencia, aunque en realidad cada semana va a ser un tema diferente. No es que vamos a dejar pendiente algo el día de hoy para seguir la semana siguiente, sino que cada semana va a ser un tema diferente. Bueno, aclarado esto, entramos entonces al tema de hoy. Y vamos directamente al pasaje en Levítico 11:44, que dice, el Señor su Dios, yo soy el Señor su Dios, así que conságrese y manténgase santos, porque yo soy santo. Esto lo dijo Dios en el desierto al pueblo de Israel. Y en el 19:1, siempre de Levítico, vimos que el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Lo primero que tenemos que notar aquí es que la santidad no es una opción, es un mandamiento, es una orden. El Señor le ordenó a Moisés que hablara a toda la asamblea. En Isaías 6:1 dice, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellos se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, ¿qué vemos en estos pasajes? Vamos a analizar ese llamado a la santidad. Y entonces podemos ver que en el contexto eh, que Dios está hablando al pueblo de Israel, tanto en Levítico como en el Éxodo, Él está formando al pueblo de Israel. Ese es el aspecto en el libro de Levítico. Venían de Egipto. Venían de un pueblo totalmente idólatra. En Egipto tenían muchos dioses y ellos durante 400 años estuvieron expuestos a esa idolatría. Entonces, obviamente, algo se les, algo se les pegó de la idolatría de los egipcios y ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, no salió de su corazón y eso lo vemos cuando hacen un becerro mientras Moisés está recibiendo la ley y empiezan a adorar a ese becerro. Entonces, Dios conoce eso y los está preparando. Y en Levítico les dice que les da una serie de instrucciones para que se aparten de, de las otras naciones. En Levítico 18, por ejemplo, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Y entonces empieza a dar una serie de regulaciones sobre la moralidad, sobre la sexualidad, porque pues tanto los cananeos como los egipcios tenían muchos dioses y ellos, para ellos, santificaban eh, la prostitución, el adulterio, tenían dioses que invocaban a esto. Entonces, Dios tiene que cortar eso y le da una serie de requisitos y de regulaciones de lo que no deben hacer para mantenerse apartados. Entonces, el libro de Levítico es una formación
El Señor está educando, por decir así, al pueblo, lo está formando para que pueda ser su pueblo escogido, hacer la función de ser el pueblo de Dios. Entonces, el enfoque es en una santidad ritual y moral. Aquí tienen ya, se establecen ya ciertos sacrificios, ciertos ritos que ellos tienen que hacer como para de alguna manera cubrir su pecaminosidad. Y el mensaje es separación de pecado y consagración. Realmente la santidad es apartarse del pecado. Una persona santa es una persona consagrada, una persona apartada para el Señor. En Isaías es otra época, y el llamado a Isaías es un llamado profético, un llamado para que vaya a hablar en el nombre del Señor. Aquí el enfoque es la transformación, el arrepentimiento del pueblo que Isaías va a hablar, y el mensaje es de purificación y envío. Ambos muestran que la santidad prepara para servir. La santidad, mis hermanos, nos prepara para servir al Señor de una mejor forma. Isaías fue purificado antes de decir, aquí estoy, envíame. Entonces, Levítico 11:44, Isaías 6:3 reiteran esto: sed santos porque yo soy santo. Un llamado a reflejar la santidad de Dios en nuestra vida diaria. Ahora, esto, mis hermanos, da un poco de temor, diría yo. O sea, ¿cómo poder ser santos como Dios es santo? La santidad de Dios es la eh, característica, eh, el atributo de los atributos de Dios. O sea, lo más grande de Dios es su santidad. Y la santidad de Dios no puede tener relación con el pecado. Un hombre pecaminoso no puede tener relación con Dios, porque simplemente no comulgan. Cuando hay pecado, el Señor se aparta. Cuando el pueblo de Israel pecó en medio del desierto, Él se apartó. Moisés tuvo que interceder y dijo, si tú no vas con nosotros, no vamos a ningún lado, yo no voy, porque el Señor se estaba apartando por la pecaminosidad del pueblo. Y cuando el hombre peca, también tiende a apartarse de Dios. Eh, Como Adán y Eva en el huerto, cuando pecaron, se apartaron, se escondieron. Y el punto es ese: un Dios santo no puede tener comunión con un pecador. Cuando Isaías ve esta visión, él dice, voy a morir porque mis ojos han visto a Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. Eh, pero ah, aquí está, dice Isaías. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces, mis hermanos, Dios Salud. nos santifica. Para poder tener comunión con el Señor, necesitamos estar en santidad. Y Dios, por medio de su Espíritu, nos santifica. Aquí vemos que, eh, pues, Isaías reconoce su maldad, reconoce su pecado, pero el Señor envía a este serafín para que pues lo santifique y pueda estar en la presencia del Señor. Jesús, siendo santo, vino al mundo y vino a habitar en medio de pecadores. Dice Juan eh, que el Señor se hizo carne, se hizo hombre y puso su tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, él siendo santo. Entonces, ¿cómo es posible que se diera
esa unión, como Jesús pues la segunda persona de la Trinidad vino a habitar, a poner su vivienda en medio de nosotros. Y vemos, por ejemplo, cuando Él se presenta a los discípulos en el inicio de su ministerio, cuando empezó a llamar a los discípulos, Él va con los pescadores, con Pedro, con Andrés, y ahí cerca estaban Jacobo y Juan, y sube a la barca de Pedro, empieza a enseñar, a predicar, y cuando termina, le dice a Pedro, eh, la- ellos eran pescadores experimentados, habían pasado toda la noche mar adentro intentando pescar y no habían agarrado un solo pez. Y ahí, en la orilla del mar de Galilea, le dice, echa la red. Y Pedro, pues obviamente le dice, Señor, toda la noche hemos pasado pescando adentro donde hay peces y no agarramos nada, y aquí en la orilla donde no hay, vamos a echar la red y vamos a pescar. Eh, lo que Pablo está pensando, nosotros nos dedicamos a esto, conocemos nuestro oficio. Si no pudimos pescar en donde se pesca normalmente, y en la noche, que es el mejor tiempo para los peces, porque de día los peces se ahuyentan porque hay movimiento, hay bulla. Y estaban en la orilla, que cómo van a haber peces aquí, pero el Señor le dice, echa la red. Y al final Pedro decide obedecer. No sé si por demostrarle a Jesús que él tenía la razón, que no iban a pescar nada, o bueno, de mala gana tira la red y dice que eran tantos los peces que la red se rompía. De hecho, no podían meter la red a la barca por el peso que tenía de los peces. Entonces llaman a Jacobo y Juan, que estaban en otra barca, pero por ahí cerca, y estos dos llegan corriendo y entre los cuatro logran eh, echar todos los peces a la barca. Entonces Pedro se da cuenta que eso no es normal, que eso fue un milagro, y cae arrodillado a los pies de Jesús y le dice lo mismo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pero lo que sucede es que cuando la presencia de Dios está en algo, y automáticamente eso es santo. Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente en el desierto, le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en donde estás parado es un lugar santo. La presencia de Dios, mis hermanos, santifica. La presencia de Dios en nuestras vidas nos hace santos. Jesús santificaba lo que estaba a su alrededor, donde él caminaba, donde él se paraba, la gente que a él lo acompañaba, pues estaban santificados, porque él contagiaba su santidad. Y pues lo vemos, por ejemplo, alguien que se acercara a un leproso, quedaba inmundo. Y la lepra era una cosa muy contagiosa, se contaminaba. Entonces, los leprosos tenían que vivir apartados de la sociedad, y cuando encontraban gente tenían que gritar leproso, leproso, para que todo el mundo se hiciera a un lado. Nadie podía tener contacto con ellos. Ritualmente se contaminaban, según la ley, no podían ni siquiera sentarse donde se había sentado un leproso, o tocar algo que había tocado un leproso. Y sin embargo, Dios se acerca, toca al leproso y lo sana, porque la santidad de Dios, pues obviamente eh, puede eliminar el pecado totalmente. Y ese fue el propósito de Cristo, de venir a morir en la cruz del Calvario, para poder santificarnos, para poder expiar nuestros pecados, que podamos ser santos, vivir en santidad y poder acercarnos a Él. Entonces, hermanos, la santidad no es una opción. La santidad, como les dije al principio, pues en algunos casos da algo de temor, da algo de miedo. En otros casos se interpreta como algo aburrido, como que tenemos que apartarnos de lo que nos da alegría. Hubo una época en el siglo IV, la época
del monasticismo, en donde empezaron a surtir los primeros monjes, los monjes que se apartaban al desierto, principalmente al desierto eh, eh, en Israel. eh, y ahí, pues, ellos estaban lejos de todo. Buscaban algún oasis o alguna cueva donde ponerse, en donde no tuvieran contacto con la gente, para que sus ojos no pudieran pecar, para que los deseos de su carne no pudieran pecar. Y se dedicaban totalmente a la oración y a buscar la comunión con Dios, y esa es la forma en que ellos eh, pensaban que se estaban santificando. Sin embargo, no puede haber santidad sin la comunión con los demás, porque la santidad es obediencia y el Señor nos eh, ordenó en amar a nuestro prójimo, estar en comunión con nuestro prójimo. Y entonces, ¿cómo podemos ser santos lejos de todo, lejos del prójimo? Pero a veces interpretamos la santidad como algo así, como algo aburrido, como algo que nos tenemos que privar de todo lo que nos gusta, como que está reservada para ciertas personas. De hecho, pues sabemos que en la Iglesia Católica hay un proceso de beatificación, de santificación de ciertas personas. eh, y entonces hay más de 100 días del año dedicados a celebrar la fiesta de algún santo, y pues hay cualquier cantidad de santos. Yo me recuerdo cuando yo era joven, hace muchísimos años, eh, eh, daban los calendarios en las tiendas, ¿verdad? En la panadería le daban a uno un calendario de esos grandotones en donde pues todos los días tenían el nombre de un santo. Los 365 días del año tenían el nombre de un santo, y mucho de la costumbre era ponerle a los niños el nombre del santo del día en que nacían. Yo creo que de ahí viene la palabra de celebrar su santo de uno, ¿verdad? O sea, ya va a ser tu santo, le dicen a uno, porque esa era la costumbre. Gracias a Dios a mí no me pusieron el santo que me tocaba, porque creo que era San Buenaventura. No me hubiera gustado mucho el nombrecito, prefiero el que tengo. Pero, pero ese sistema, podríamos decir, o esa costumbre, o ese rito, nos da confusión. Oímos la palabra santo y pensamos en un San Buenaventura, en un San José, o todos esos santos que pues están en el calendario, o que la, la Iglesia Católica canonizado. Pero no es lo que dice la Escritura, porque la Biblia dice que todos los cristianos somos santos. Es un mandato a todos para ser santos. ¿Podemos ser santos nosotros, como dije al principio, santos como Dios es santo? No, nosotros no podemos, pero Dios sí puede santificarnos. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tuvo ese propósito, santificarnos. Es interesante que Pablo, en su segundo viaje misionero, estableció la iglesia de Corinto. Y Corinto era un pueblo, una ciudad depravada, totalmente pecaminosa. Tenían cualquier cantidad de dioses, eran idólatras. Era una ciudad muy próspera donde circulaba mucho el dinero, y entonces cuando el dinero corre así por montones, pues la gente tiende a caer en todo tipo de deleites y de placeres. Y eso era la ciudad de Corinto. Yo me imagino algo así como Las Vegas, ¿verdad? Que Las Vegas ya no es lo que era antes, pero es una ciudad de apuestas, donde corre mucho dinero, en donde hay de todo. Ahí se puede casar uno en una noche y divorciarse la mañana siguiente, y muchas cosas así. Pues Corinto era una ciudad, yo me atrevería a decir, bastante peor que Las Vegas. Y ahí Pablo establece una iglesia. Pues obviamente los que se convirtieron venían de un mundo de pecado, venían como los israelitas cuando salieron de Egipto.
venían contaminados de todo lo que había ahí. Y Pablo les dice, eh, miren, ustedes saben que ni los, vamos a leer Corintios, lo que nos dice el apóstol Pablo a los Corintios eh, en seis, capítulo 6 creo que es. Vamos a ver, ahorita les digo, Primera Corintios, si alguien lo encuentra antes que yo, 6:11, dice, no, perdón, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los barrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué les dice después? Y eso eran algunos de ustedes antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Podemos ser santos como Dios es santo? No, pero el Espíritu de Dios sí puede santificarnos. Y entonces por eso es un mandato para todos los cristianos, para todos los que nos decimos cristianos. Isaías 6:3, el profeta vio a los serafines, aquí vemos uno con 6 alas, que decían que santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Por cierto, creo que ya les mencioné en el pasado, los ángeles no tienen alas. No hay referencia en la Biblia de que los ángeles tienen alas. Si leemos los pasajes donde se aparecen santos, pues normalmente son jóvenes, como cualquier otro hombre. Solo los serafines, como en este caso, pues se menciona que tengan alas. Ah, entonces, ya dijimos que el Espíritu Santo es el que nos santifica. Sin embargo, tampoco puede ser algo pasivo. Eh, Mateo o Jesús en el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, versículo 8, dijo, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Señor nos santifica, pero es nuestra responsabilidad mantener nuestro corazón limpio. Y el corazón en la Biblia significa todo nuestro interior, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Y eso lo tenemos que mantener limpio. ¿Estamos exentos de pecado? No. Nuestra carne batalla constantemente contra el pecado. Sin embargo, tener malos pensamientos, tener deseos de la carne, no es pecaminoso. Eso es muy normal. A todos nos pasa. Lo pecaminoso es dejarnos llevar por esos pensamientos y darle gusto a la carne. El apóstol Pablo dice, yo no entiendo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, de esta carne. Porque es una batalla constante que tenemos que luchar. Y la podemos ganar estando en comunión con el Señor, que es el que nos santifica. O sea, no es algo pasivo. Tenemos que actuar nosotros también. Entonces, este es un llamado a reflexionar. Reflexionemos. No, 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 no me contesten las preguntas, sino cada uno se contesta a sí mismo. Yo reconozco la santidad de Dios en mi vida diaria. Estoy buscando activamente vivir en santidad como respuesta al llamado de Dios. Eh, para mí, ser santo es vivir apartado del pecado y consagrado a su propósito. Reflexionemos sobre eso. Contestémonos esas preguntas. Y empecemos reflexionando. No le tengamos miedo a la santidad.
No consideremos la santidad como algo de la prehistoria, de la época de los dinosaurios o que se daba en la iglesia primitiva, pero que ya pasó de moda. No consideremos la santidad como algo aburrido, algo que nos tiene que privar de lo que nos gusta. De hecho, mis hermanos, el verdadero gozo, la verdadera plenitud, la verdadera alegría está en estar en la voluntad del Señor. La Biblia dice, no hay paz para los impíos. Yo les puedo decir por experiencia propia que eso es cierto. Yo lo he experimentado en mi vida, en las etapas en donde yo, por una u otra causa, he estado alejado del Señor, no he tenido paz. Pero en la comunión del Señor vivo feliz, pleno y bendecido. El Señor es el que nos da el gozo. El Señor es el que nos da la santidad. Entonces, eso es, son dos cosas que están unidas, intrínsecamente unidas. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. En Hebreos 12:14. Entonces, eh, por medio de la santidad vamos a tener vida, vamos a ver al Señor, pero a la vez esa santidad nos da gozo a nuestros corazones. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 un pasaje muy conocido, eh, Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos conocemos este pasaje y hasta ahí lo dejamos. Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero esto sigue. Los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito cuando nos llama. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, estamos llamados, mis hermanos, a reflejar la imagen de Jesús. Dice, estamos predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Entonces, la manera que nosotros luchamos por reflejar a Jesús en nuestra vida es en la manera que nos estamos acercando a la santidad. La santidad es un proceso. Cuando eh, pues decidimos seguir a Cristo, inmediatamente somos justificados. Pero empieza un proceso nuestro, un trabajo nuestro de buscar la santidad cada día. Ahora, lo interesante es que cuando alcanzamos esa santidad o cuando estamos luchando por alcanzar esa santidad, eh, es cuando llega a nosotros el ser plenos eh, y bendecidos. Am, Vamos a ver, Romanos, eh, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el Espíritu del Señor nos da vida y nos da gozo, nos da satisfacción. El apóstol Pedro, como ya mencionamos en su primera carta, eh, enfatiza eso. Primera Pedro, capítulo 1 versos 14 en adelante, dice, perdón, capítulos 3 en adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro enfatiza eso y él da la clave. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Para nosotros eso es algo extraño.
Pero recordemos que los judíos, los hebreos, usaban mantos largos, así como faldas largas, que normalmente pues no tenían problema para caminar y para realizar todas sus actividades. Pero para trabajar no podían hacerlo con las faldas hasta abajo. Entonces, lo que hacían es que se las arremangaban, pasaban por en medio de las piernas la parte de adelante y la parte de atrás, y la subían hasta la cintura y en la cintura la amarraban con algún cordón o con algo. Y entonces ya ese manto, esa falda les quedaba como un short, digamos. eh, para que pudieran trabajar, para que pudieran ir a la guerra, por ejemplo, o para poder entrar en acción. Cuando Dios le da a Moisés las instrucciones para que en el Éxodo, para que el pueblo salga de Egipto, les dice que tienen que preparar un cordero, que lo tienen que sacrificar y lo tienen que comer a toda prisa, con panes sin levadura, y tienen que untar la sangre en los dinteles de las puertas para que cuando pase el ángel de juicio no toque a sus primogénitos. Pero les dice, tengan ceñidos sus lomos, tengan su bastón en la mano y todas sus cosas listas porque van a tener que salir corriendo de emergencia. Entonces lo que les está diciendo es eso: arremánguense el manto, la falda, amárrensela a la cintura, porque van a tener que entrar en acción, van a tener que salir corriendo. Esa es la figura que está hablando el apóstol cuando dice: cenid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, preparemos nuestra mente para la acción, para la batalla, para poder eh, vencer esos deseos pecaminosos, para poder activamente decidir seguir a Jesús, decidir hacer su voluntad. Y entonces es lo que Pedro está diciendo. El apóstol Pablo lo dice también: no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que vean cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que vencer nuestros deseos pecaminosos. Tenemos que vencer los deseos de nuestra carne, que son deseos normales. El Señor los puso en nosotros, porque por medio de esos deseos, pues nos podemos alimentar, podemos sobrevivir, pero en nuestra naturaleza caída, esos deseos tienden a- al pecado. Y todos estamos expuestos al pecado y todos vamos a fallar. Pero recordemos, si el apóstol Pablo le dijo a esa ciudad depravada de Corinto, a los hermanos de ahí, que ya habían sido santificados y que son santos. De hecho, cuando él se presenta a los corintios, dice Pablo a, al- a los santos de Corinto. Entonces, no hay excusa para que nosotros no busquemos la santidad. No hay excusa para que nosotros no eh, querramos vivir santos. Y pues sabemos que el Señor quiere eso para nosotros. El Señor nos da ese gozo, y lo vemos también en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, hermanos, vemos cómo eh, el Señor, con su espíritu, pues nos prepara para la santidad. Él nos da esa facultad, esa capacidad, pero obviamente tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que eh, proponernos ser intencionales en cuanto a servir al Señor. ¿Y qué beneficio tenemos? Pues bueno, ya lo mencionamos.
viviremos. Eh, Tratando de agradar al Señor, pues nosotros tenemos nuestras recompensas. Si nosotros agradamos al Señor, el Señor se agrada de nosotros. Pero sobre todo, tenemos gozo, tenemos plenitud. Es totalmente opuesto a lo que a veces pensamos, que el vivir en santidad es vivir apartados de todo, aburridos, eh, una vida tediosa. El Señor Jesús, eh, en su, en el aposento alto, les dice a los discípulos, eh, no sé si encuentro la cita, dice, si guardares mis mandamientos, no, aquí está, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y miren el versículo 11, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no hay de otra. La única manera de vivir felices, plenos y bendecidos es guardando los mandamientos del Señor, estar en obediencia al Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere nuestro gozo. Él no quiere cristianos aburridos, Él no quiere cristianos amargados, Él no quiere cristianos monásticos que se aparten de todo del mundo para poder hacer su voluntad, para poder vivir en santidad. Podemos vivir en santidad y a la vez vamos a tener gozo. Le- por vivir en santidad tenemos gozo y por medio del gozo vivimos en santidad. Así que, pues, lo importante de este estudio es que le perdamos el miedo a la santidad, que no miremos la santidad como algo lejano, como algo inalcanzable, sino que pensemos que todos los cristianos somos llamados a ser santos. No es algo opcional, no es algo que, bueno, de repente pues lo logramos, ¿verdad? O no lo logramos. Es un imperativo, es una orden para todos los cristianos y algo alcanzable viviendo en santidad. La mejor forma de alcanzar la santidad es imitando a Jesús, es querer e intentar vivir como Cristo, tener la mente de Cristo. Y por medio de eso, pues vamos a ser felices, plenos y bendecidos. El sermón del monte, cuando Jesús habla en el sermón del monte, él usa la palabra bienaventurados. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados, bienaventurados, etcétera, etcétera, etcétera. Y la palabra bienaventurado, que es en griego Macarios, significa feliz, pleno y bendecido. Tres veces dichoso, dicen algunos. Pero entonces, si estamos buscando la felicidad, si pensamos que nuestra vida es de amargura, de frustración, leamos el Sermón del Monte. Ahí está la clave de la felicidad, ahí está la clave de la alegría, porque lo que el Señor dice, son dichosos los pobres, son dichosos los pacificadores, son felices, plenos y bendecidos los que eh, hacen la voluntad del Señor. Y este pasaje de Juan es sumamente importante y, pues una esperanza maravillosa para nosotros. Y por eso lo leo y lo repito. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo del Señor, el gozo de Jesús, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo cuando desde la prisión escribe a los filipenses y les dice, estén siempre gozosos. Repito, y tres veces dice, siempre gozosos. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de las crisis, aún en medio de las preocupaciones, mis hermanos, eh, nosotros vamos a estar gozosos si estamos en comunión con el Señor. El vivir en comunión con el Señor, lo he mencionado mucho, no nos evita
los problemas, no nos aleja de las circunstancias difíciles, de las crisis. Eh, la comunión con el Señor no hace lo que predica la teología de la prosperidad, ¿verdad? Que todo nos va a salir bien, que vamos a ganar más dinero, que vamos a estar sin problemas económicos, que vamos a tener salud. No, vamos a tener crisis económicas, vamos a tener crisis de salud, vamos a tener crisis familiares, vamos a tener crisis de trabajo, qué sé yo. Pero en medio de esas crisis, el gozo del Señor está con nosotros. Por eso aquel corito que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Eso es lo que nos fortalece. Pero la única manera de tener gozo, de tener paz en nuestro corazón, es tratando de imitar a Jesús, estar con comunión con el Señor, hacer la voluntad del Señor, guardar los mandamientos del Señor. Vamos a fallar, sí, todos los días. Pero es importante reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Todos los días tenemos que pedir perdón, porque todos los días podemos fallar. Pero el Señor conoce nuestros corazones y si Él ve en nosotros el anhelo de servir, el anhelo de hacer su voluntad, como eso es suficiente. Él conoce nuestras debilidades. Y por eso el autor de Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él conoce las tentaciones, él experimentó, él deseó experimentarlas como ser humano. Entonces él sabe por todo lo que vamos a pasar, por todas las tentaciones, por todos nuestros deseos, pero él se mantuvo sin pecado, entonces a lo que nosotros nos toca es imitarlo a él. Entonces, santos hermanos, eh, esperemos que pues esta reflexión eh, quede en nuestros corazones, quede en nuestras vidas. Vamos a seguir hablando de santidad, pero si alguno pensó que aquí le íbamos a llamar la atención, le íbamos a jalar las orejas, no, no se trata de eso, se trata de que entendamos la intención que el Señor tiene para nosotros. Hay quienes miran a Dios como un anciano eh, que está ahí implacable, buscando quién se equivoca para que la justicia divina caiga sobre él, viendo quién falla para atacarlo, pero no es así. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y un Dios que, como Jesús dijo, quiere que su gozo esté en nosotros. ¿Y qué más podemos anhelar que tener el gozo del Señor en nuestros corazones? Y eso lo vamos a reflejar. El propósito del Señor de que seamos santos, de que vivamos en santidad, de que vivamos con gozo, es que el mundo mire ese gozo. Si la gente del mundo nos mira amargados, frustrados, bravos todo el tiempo, pues no va a querer ser como nosotros. Pero si nos miran felices, plenos y bendecidos, haciendo todo con alegría, optimistas, confiando en el Señor aún en las peores circunstancias, eh, pues ellos van a venir a los pies del Señor. Oía yo un famoso predicador que pues me imagino que muchos de ustedes lo han oído, no digo el nombre, pero me gustó lo que dijo porque dice que él habló con un famoso, con un artista famoso que se había convertido al Evangelio. Y se convirtió al Evangelio y al poco tiempo la mujer lo dejó. Y él le dijo a este predicador, es que mi pastor me dijo que ya no salga en público, que ya no testifique de que soy cristiano porque lo que me está pasando, ¿va? Que mi esposa me abandonó, entonces estoy en caos, mi vida es un caos, le dice. Y entonces este, este pastor que estaba predicando le dice, mira, le dice, la vida de todos es un caos. Si vamos a la Biblia, vas a ver a David, la vida de David era un caos, adúltero, asesino. Moisés, otro caos, él también cometió asesinato. Salomón, no digamos, bueno, muchos, todos los personajes bíblicos han, han tenido un caos y nuestra vida es un caos.
Pero justamente en medio de ese caos tú tienes que testificar que el Señor está contigo y que tú te mantienes firme. Entonces, no hagas caso de no salir, de no compartir tu fe. Compártela, dile al mundo, mi vida es un caos. Y sin embargo, yo pertenezco firme. Yo me mantengo firme en el Señor y mantengo mi gozo en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, no nos dejemos arrastrar por el caos, por las crisis, por la desesperación. Mostremos al mundo que vivimos felices, plenos y bendecidos y que el gozo del Señor Jesucristo está con nosotros. Pero bueno, lo tenemos que dejar ahí por hoy, por tema de tiempo, pero pues me gustaría oír sus comentarios, sus reflexiones, eh, si quieren agregarle algo a esto, comentar algo o tienen alguna duda, pues podemos todavía tomar unos minutos para resolver. Sin miedo, hermano, sin miedo a la santidad. Sí, hermano Walter. eh, sí, muchas veces en el camino de la vida cristiana, a veces esta parte nosotros la entendemos mal, ¿verdad? Porque, como dijo usted hoy, a veces nos dicen que la santidad es apartarnos de todo, no juntarnos o no convivir con las demás personas. Por supuesto que no vamos a hacer lo malo que hacen ellos, ¿verdad? Pero no podemos dejar de socializar con las personas, ¿verdad? Eso no es la santidad, como decía usted, sino que es apartarnos del pecado. Pero siempre, definitivamente, tenemos que socializar porque somos personas sociales, no podemos apartarnos de la gente. Sí, gracias, hermano Elías, por su comentario. Es muy importante. Sí, ha habido confusión en la iglesia evangélica en algún tiempo. De hecho, han habido épocas en que pues vamos a hacer una colonia para que solo cristianos vivan ahí. Yo conozco un caso de una colonia que fue construida solo para cristianos. Una piscina en donde solo los cristianos estén. Y una comunidad de lo que sea, un grupo solo de cristianos. Eh, pero, hermanos, estamos en el mundo. Y Jesús dijo, yo pido, ustedes no pertenecen al mundo. Yo no soy del mundo y por lo tanto ustedes tampoco son del mundo. Y yo no pido a Dios que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Estamos en medio del mundo y justamente estamos en medio del mundo para hacer luz. Y si no nos relacionamos con los demás, no somos luz. Los fariseos tenían ese problema. Los fariseos no se relacionaban con los cobradores de impuestos, no se relacionaban con los gentiles, con los que no eran judíos, porque eran gente pecadora, entonces ellos se contaminaban. De hecho, los fariseos llegaban al extremo de que cuando salían a las plazas, al parque y se apoyaban en alguna baranda o se sentaban en alguna banca, cuando llegaban a su casa se lavaban las manos, se purificaban porque se habían contaminado, porque seguramente esa baranda, esa banca, algún gentil le había tocado. Y una de las cosas que le condenaron a Jesús, él es que él comía con los publicanos y con los pecadores. En la casa de Mateo se reunió con todos los cobradores de impuestos. Y entonces los escandalizaban los fariseos porque decían, ¿cómo este comelón y bebedor de vino se sienta se junta a cenar con pecadores? Pero, ¿cómo podía el Señor realizar su ministerio si no se relacionaba con los que más necesitaban? El Señor le dice, yo no vine para los justos, sino para los pecadores. Entonces es un error apartarnos, alejarnos, incluso a veces rompemos con nuestras amistades, con nuestra familia, y eso no es correcto, sino que tenemos que mantenernos en comunión con los demás. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio sin tener una relación con alguien? Yo admiro a los predicadores que se paran en las calles con un altoparlante y se ponen a predicar ahí a todos los que pasan. Los admiro, pero yo en lo personal siento que eso no es tan efectivo.
Es más efectivo cuando tenemos amistad con alguien, cuando tenemos confianza con alguien, ese alguien mira cómo vivimos, ese alguien se da cuenta de que somos diferentes, que tenemos una manera de vivir diferente. Entonces ahí es donde nos escucha, ahí es donde podemos compartir el Evangelio y es donde el Evangelio es más efectivo. Pero no se trata de apartarnos, sino cuidarnos de no contaminarnos con el mundo. El Señor llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero les advirtió, no se mezclen con ellos, ni adapten sus costumbres, sino el pueblo de Israel, desde el llamado de Abraham, era llamado a ser de bendición a las demás naciones. Y lo mismo pasa con nosotros, somos llamados a ser de bendición, no a separarnos y alejarnos. Si nuestra familia nos deja por ser cristianos, si los amigos se separan de nosotros por ser cristianos, pues es problema de ellos. Pero nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que siempre vivir en comunión, porque sin comunión con los demás tampoco puede haber santidad. Hermana Silvia, Amén. Un pequeño comentario o una pequeña historia. Hace poco estudié, el pastor Leonel nos escogió a tres de la iglesia para aprender algo de la voz de los mártires y poder compartirlo. Y estaba escuchando una historia de una hermana del país de Ghana. Dice de que ella andaba en el mercado y de repente escuchó que alguien estaba predicando la palabra del Señor, ¿va? Y dice que ella se quedó ahí y dice que ella se enamoró de Jesús. Dice que ahí ella entregó su vida a Cristo y dice que ella fue feliz. Dice que ella amaba las cosas de Dios, pero dice que al llegar a su casa, dice que sufrió mucho. El esposo la golpeó, la familia del esposo ya no la dejaron salir, pero con una vez, ella comentaba de que con una vez que ella había escuchado de Dios, ella se había enamorado y su objetivo era que su esposo y la familia de su esposo aceptaran a Cristo. Y digo yo, a veces somos tan, como dicen allá en mi pueblo, somos un poco ariscos, ¿verdad? A eso, que nos da un poquito de miedo o nos da vergüenza, pero hay que tomar el ejemplo de esta mujer que ella todavía es cristiana, gracias a Dios todavía ella está viva, pero dice de que ella va a ganar a esa familia para Cristo. Ese era mi pequeño comentario y Dios les bendiga. gracias hermana, gracias por su aporte y su, eh, ese testimonio que es de bendición. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, qué alegre que tenemos 27 participantes en este estudio. Espero que perseveren eh, en los estudios que siguen. Y recuerden al apóstol Pedro, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Ya no somos ignorantes y ya sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Y Pedro dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como Amén. también es santo quien los llamó. Entonces está escrito, sean Amén. santos, porque yo soy santo. Amén. Bueno, Sí, sí. si no hay más comentarios, hermanos, los dejo descansar. Muy Ya bien. se pasó el tiempo, pero espero Ujú. que los 27 que están hoy o 30, los que sean en la semana entrante, pues perseveren en este estudio. Amén. Feliz Que noche a descansen. todos. Feliz noche. Gracias, Feliz noche hermano a todos. Walter. Adiós. Feliz Feliz noche. noche, hermano Gracias por el Walter. estudio. Dios los Feliz bendiga. noche. Bendiga a Señor les todos. bendiga, feliz Muchas hermanos, Dios les bendiga. bendiciones. Dios los Feliz Un gusto bendiga. poder Feliz estar en Iglesia noche. Europea. feliz noche a Feliz Bye. todos. noche. Adiós. Buenas Dios noches. les Adiós. Bendiga.